Spider-Man Urusei Yatsura capítulo 13. El monstruo nacido del poder y la ambición. El duende verde. Ataru. Se está tardando, a pesar de haberle llamado diciéndole que necesito verlo por una urgencia. Ahora que lo pienso creo que exageré un poco. Apoyado en el muro de un edificio relativamente extenso más que alto ya que solo posee un piso, Ataru bosteza cruzando sus brazos detrás de su cabeza aburrido por esperar a Erie de manera paciente para variar, a pesar de conocer la razón de esta reunión. El motivo de la tardanza del rubio es la mayor incógnita que pasa por su mente en este momento. Ataru. Quedamos en reunirnos hace como una hora, imaginaba que nos íbamos a encontrar en algún lugar diferente pero no aquí afuera, pensaba que este edificio era uno abandonado. Los minutos seguían pasando con mucha lentitud, tanta que Ataru cierra sus ojos y comienza a dormir de pie, señal de su recurrente cansancio. Comenzaba a tener un buen sueño, tanto que lo sonroja y hace sonreír por alguna razón en particular. Lamentablemente la alegría no le duraría mucho. Ataru. Shinobu, ahora sabrás por qué me dicen lanzarredes. Erie. ¿Estás durmiendo? ¿Por qué mencionas a Shinobu? El escuchar la voz de Erie al lado suyo hace que Ataru abra los ojos y lo vea extrañado por verlo sonreír de esa manera tan rara, causando un poco de sorpresa en el castaño que cae de rostro al suelo al tropezar sus piernas para no aparentar que en efecto estaba dormido. Lo bueno es que Erie no le llega a importar mucho, aliviándose por no ser un tema serio, aparte que Ataru logra levantarse como si nada hubiera sucedido. Lo malo, que su nariz sangra no por su sueño libidinoso, sino producto del golpe contra el duro asfalto. Erie. De verdad me preocupaste, Ataru. Me imaginé que algo malo había ocurrido ya que no fuiste muy específico cuando hablamos por teléfono. Al menos puedo ver que no es así. Ataru. Descuida, es todo lo contrario, ya lo verás, aunque no puedo evitar preguntarlo. ¿Dónde estamos? Señalando con su mano a que lo siga, Erie sube unas cuantas escaleras hacia la entrada de la infraestructura, viendo cómo Ataru duda si entrar o no al pensar que no conoce al dueño de este lugar. Erie. Te llevarás una enorme sorpresa, te lo aseguro. El doctor ya habrá llegado. Es el momento perfecto para presentarte en persona, así que no te sientas intimidado. Es un viejo amigo de nuestros padres, hace muchos años que los conoció y sabe un poco quién eres. Eddie al llegar a la entrada saca una llave de su pantalón mostrándole a Ataru que tiene confianza con quien sea a que se refiere. Lo único que le importa acerca de esa persona es eso que mencionó su mejor amigo, la relación que tuvo con sus padres, cosa que lo alienta a saber su identidad. Eddie. Ya llegué, Kurtz. Está aquí, doctor. Tras cruzar la puerta y cerrarla, Ataru mira un enorme laboratorio que se divide en varias habitaciones para distintas especialidades. El equipo que poseen no es uno tan avanzado como se imaginaba, pero no era tan alejado a lo que vio en Oscorp. Puede decirse que no tienen nada que envidiarle a la compañía más poderosa en Japón. La simple reacción del castaño hace reír un poco a Eddie, que camina hacia una oficina tocando la puerta de la misma donde una persona dentro reacciona frente a la aparición de ambos jóvenes. Si en breve salgo. Esperen unos segundos, estoy en medio de un trabajo. En medio de las sombras en la habitación, un hombre se levanta de su escritorio habiendo analizado la muestra de sangre de un peculiar espécimen de la cual los resultados se muestran en una pantalla enfrente suyo, causando su molestia, que intenta borrar en segundos, preparándose para finalmente salir habiendo apagado los instrumentos que usaba para su estudio. Eddie. Ataru, como te dije hace unos segundos, dentro de esa oficina se encuentra uno de los amigos de nuestros padres. Juntos trabajaron en los primeros proyectos de sus vidas y mejor aún, en uno muy ambicioso que catapultó sus carreras hasta ser contratados por la reconocida compañía Alchemax, y también fue la persona quien me acogió en su familia desde hace muchos años. La oficina es abierta y del interior sale finalmente un científico de contextura delgada, cabello rubio similar al de Eddie por no ser que este era corto. A simple vista puede decirse que su parecido es similar al de padre e hijo, aunque claro está que no es el caso. Connors. Vamos, Eddie, no tienes que agobiar al muchacho con todo eso, apenas sabe parte de la historia. Por fin nos conocemos. Mi nombre es Kurt Connors, padre adoptivo de este joven genio y viejo mejor amigo de sus padres. Por tu nombre supongo que eres el hijo de Hiroshi. Lamento mucho no haber estado en el funeral de tu padre. Si llegaba antes, ten por seguro que sería el primero en estar contigo para apoyarte en ese duro momento. Lamentablemente no fue así. Deteniéndose enfrente suyo para verlo detalladamente y ve la imagen de su difunto amigo en Ataru, Connors se muestra amable ante el castaño, que por mera reacción rasca su cabeza, pensando en cómo presentarse apropiadamente ante un amigo muy cercano de su familia. Ataru. No se preocupe, entiendo si estaban lejos, además nadie podía comunicarse con ustedes para que sepan la noticia.
De todas formas me alegro por conocerlo, espero aprender mucho de usted. Estirando su brazo derecho para estrecharlo con el de Connors, Ataru se muestra respetuoso como casi nunca es en realidad, sin embargo lo que hizo hace sudar un poco a Eddie, que mira a otro lado incómodo por la razón que nota también Ataru sintiéndose sumamente estúpido al no haber notado un detalle suyo. Ataru. Ah, perdón, no fue mi intención. Lo que había hecho Ataru es que a la mano a la cual quería saludar era una amputada. Connors nota su malestar rápidamente y solo atina a sonreír saludándolo con la única mano que posee, tratando de no hacerlo sentir mal por su error. Connors. Descuida, no es tu culpa, debido a la emoción por conocer al chico que tanto mencionaba Eddie, al hijo de Hiroshi, no pude evitar mencionar mi condición. Lo incómodo que resultó el momento hace que Eddie cambie de tema una vez terminan de saludarse, aunque claro la acción de Connors hace que Ataru se sienta mejor resultándole agradable en la primera interacción que acaban de tener. Eddie. Mejor pasemos a otro tema, ¿qué es a lo que te referías con esa urgencia? Ataru. Casi se me olvida, jajaja. Metiendo la mano en la mochila que llevaba en su espalda, Ataru buscaba entre sus cosas, mayormente basura, continúa haciéndolo hasta encontrarlo de una buena vez y sacando el contenedor de su mochila, el arácnido ve cómo la expresión de Eddie se vuelve uno impactado con solo verlo a tal punto que salta para abrazarlo haciendo sonreír a Ataru al punto de soltar carcajadas orgulloso de sí mismo. Eddie. Ah. ¿En serio lo conseguiste? Ataru, es fascinante. Ataru. Debo admitir que a veces soy de temer, pero lamento decir que el asunto de cómo lo encontré debe ser un secreto por precaución, lo único que puedo decir es que no fue tan difícil, jaja. Pidiéndole permiso a Ataru para ver más de cerca el contenedor, este acepta dándoselo a Connors que parece sentir cierta familiaridad con el simbionte dentro diciéndole indirectamente a ambos que tuvo algo que ver con el proyecto Venom, aunque ahora sea desconocido. Connors. En efecto se trata de la masa, recuerdo que Carl me dio una breve descripción mientras trabajaban en esto, vaya que fue muy acertado. Eddie. ¿Qué sugiere doctor? Esta masa resulta ser muy inestable según me informaron en Alchemax, los estudios que hicieron nuestros padres hace muchos años dictaron que es imposible modificarlo, es tan inestable que el contacto humano resulta imposible sin morir en el intento. Connors. No podremos suponer algo si no lo examinamos a profundidad, el estar cautivo durante más de 10 años debió modificar algo en su compuesto, ya sea para bien o para mal, andando. Conduciendo al dúo de amigos hacia el lugar donde examinarán al simbionte, Ataru ve que las habitaciones se hacían más y más con cada paso que dan haciendo dudar sobre cómo consiguieron tanto dinero, la curiosidad era la necesaria para hacer que pregunte directamente. Ataru. Lamento ser inoportuno pero, ¿quién financia todo esto? Connors. Yo responderé tu pregunta, Ataru. Fue Alchemax la que nos proporcionó de lo necesario para tener todo lo que ves. Ataru. ¿En serio? Eddie. Sí, ¿recuerdas cuando te dije que me notificaron acerca del robo? Pues al tener contacto con un científico de renombre como Kurt, me dieron la oportunidad de trabajar en la investigación del simbionte una vez la compañía lo recupere, ahora que lo tenemos sería bueno hacérselo saber a la compañía, claro sin antes no darle una revisión por nuestra cuenta. Ni bien entraron en el lugar donde se examinará al simbionte, Ataru abre su boca asombrado por ver un contenedor mucho más grande reforzado además de transparente, conectado a una computadora que señalará los datos de cualquier espécimen haciendo que les crea sin dudar ni una sola palabra. Ataru. Eso lo explica. Connors. Pongámonos a trabajar, retrocedan por favor, puede resultar peligroso lo que haré. Con el contenedor en mano y acercándose al contenedor, Connors suspira preparándose para abrir el que posee para hacerlo e inmediatamente arrojar al simbionte dentro que al caer intenta saltar hacia el cuerpo de Dr. Cosa que resulta en vano ya que cierra la puerta justo a tiempo, logrando solo que retroceda por mera reacción. Connors. Qué rudo. Eddie. ¿Está bien? Connors. No es nada, deja el contenedor vacío en el escritorio de allá, más tarde tendré que desinfectarlo, una década dentro, esa cosa no debe oler muy bien que digamos. Mientras Connors manipula la computadora en compañía de Ataru, Eddie lo obedece sin dejar de mirar al simbionte, como si le hubiera llamado la atención a primera vista por alguna razón en particular, después de todo es el invento en el cual tanto deseó trabajar, como si se tratara de su obligación hacerlo por el legado que le dejó su padre, el único recuerdo que tiene de él desde que murió. Connors. Bien, trata de no moverte mucho o me darás más trabajo. Unos rayos dentro del contenedor inician el proceso de análisis que demoraría un corto tiempo del que Ataru decide aprovechar haciéndole una pregunta directa a Connors del que espera la respuesta más sincera posible, haciendo que el doctor se mantenga serio respecto al tema que hace mención. Ataru.
Sea sincero, ¿cree que lograremos lo que no pudieron hacer nuestros padres y ni siquiera una compañía tan grande como Alchemax? Connors. No lo sabremos si ni siquiera lo intentamos, descuida, haré todo lo posible para que tengamos éxito. El dudar de nosotros mismos solo nos retrasará más de la cuenta. Eddie por su parte regresa donde Ataru y Kurt, todavía perplejo por la apariencia del simbionte. Para sorpresa suya, ese sentir es interrumpido por ambos, que viendo la interacción que tiene su mejor amigo y figura paterna se mantiene en silencio oyendo su conversación a pocos metros. Connors. Pasando a un tema más importante, ¿cómo estás? Ataru. Ah, ¿a qué se refiere? Viendo una mirada insistente en Connors, este hace que Ataru entienda al punto donde quiera llegar y mostrándose sereno, el castaño apoya sus brazos en una mesa, estirando su cuerpo pensando en qué podría decir. El tema le parece un poco difícil de mencionar todavía, pero sabiendo que el doctor solo quiere conocer su estado de ánimo, accede, haciendo mención a lo que siente el día de hoy acerca de su padre y su fallecimiento. Ataru. Creo que estoy bien, puede decirse que he logrado superar la muerte de papá, aunque el recordarlo me sigue doliendo un poco, sé que es normal para un adolescente como yo, pero el esforzarme tratando de convertirme en el hombre que él hubiera preferido que sea en vida, me hace sentir mejor conmigo mismo, inclusive me ayudó bastante a sobrellevar el dolor. Después de la confesión de Ataru, este recuerda el rostro de su padre antes de morir y viendo después cómo logró detener al ladrón que lo asesinó y hacerlo pagar sin matarlo como fue deseo de su progenitor. Nuestro protagonista sonríe y no es el único, Eddie y Connors también lo hacen estando conformes con ver que la melancolía no se apoderó de él gracias a ese terrible acontecimiento. Connors. Me alegra oír eso, no lo parece, pero yo admiraba a tu padre, ver en sus trabajos lo que tanto quería para el mundo, las buenas intenciones que tuvo me daban las fuerzas para continuar a pesar de lo malo que sucediera, o cuánto sufra por esto, lamento tanto que nuestra última conversación fuera, no importa, después de todo lo más importante que deja una persona no es lo material o los errores que cometió, sino, el bien que realizó en vida y cuánto puede ayudarte a ser una mejor versión de ti mismo, apuesto que crees lo mismo, Ataru. Ataru. Sí, lo estoy. Después de esa charla tan reconfortante para los dos, un pitido de la computadora interrumpe el momento y volviendo a prestarle atención al proyecto, Connors nota que Eddie seguía parado cerca de ellos y con su mano indica que venga para así ver juntos los resultados. Connors. Terminó el análisis, Eddie, ve, no te perderás lo más interesante. Eddie. Claro, ahora voy. Las imágenes del diagnóstico aparecen en la pantalla, cambiando el gesto tanto de Ataru como de Connors. Eddie se sorprende por esto y al verlo también, se asusta un poco por lo que presencian sus propios ojos. Eddie. ¿Qué demonios es eso? Una mancha, casi como si algo dentro del simbionte se estuviera expandiendo, logra verse en la imagen. No era algo común, de hecho lo que presencian resulta ideal ya que según los resultados ese compuesto dentro del líquido. Connors. Es ADN humano. Lo tétrico y perturbador que les resulta este dato hace que los tres se aparten de la pantalla para pensar qué acabaron de ver y la razón por la que el simbionte posee material genético humano. Ataru. ¿Cómo es siquiera posible? ¿Llegaron a hacer experimentos con personas? Eddie. Es imposible, no tiene sentido alguno, supuestamente seguían en etapa de pruebas, no al punto de unirlos a los primeros portadores. Por más que pensaba Connors, nada lógico llegaba a su mente, solo puras especulaciones. Es tanta su intriga que vuelve a ver la computadora, esta vez examinando al propio simbionte, verificando a su vez otra anomalía por la que pasaba. Connors. Las células del simbionte se han debilitado durante estos años encerrado, tal vez no fue alimentado desde que estuvo en ese almacén. Siendo un poco extremista, el simbionte se alimentó de carne o sangre humana en algún momento antes de su cautiverio. Ahora ese ADN se unió a sus células haciéndolas parte del líquido, como una especie de unión. Por más que lo piense sigue siendo difícil de creer. El mencionar sangre de una persona hace que Ataru piense en el video que presenció en compañía de Luma hace unos días, viendo a través de su mente cómo sus padres fueron disparados con armas de fuego a quemarropa, salpicando su sangre por varias partes de la habitación, incluyendo posiblemente al contenedor del simbionte, haciendo tal vez un poco posible que esa sea la razón por la que el ADN humano se haya impregnado dentro del proyecto Venom. Ataru. ¿Ese será posible? Eddie. Ataru, ¿en qué piensas? Las manos del castaño tiemblan con el simple hecho de suponer esa opción. Eso quiere decir que el ADN de sus padres están unidos al simbionte, resultando probablemente perjudicial para sus avances, y no solo eso, puede ser que en el caso hipotético donde Ataru o Eddie tengan contacto con el líquido, una anomalía en sus genes se produciría al llevar también parte del ADN de los dos, al tener un lazo sanguíneo que los une con esa aberración.
Ataru. En nada, una tontería mía, no creo estar listo para confesar la existencia del VHS, pero, si lo que pienso es cierto, ¿qué nos sucedería si esa cosa nos usa como sus portadores? Notando muchas inseguridades tanto en Eddie como en Ataru, Connors entiende que no es el momento correcto para seguir analizando al simbionte, solo les haría más mal que bien si ven algo mucho más escalofriante que lo ya visto, por ende Kurt ríe como si nada hubiera sucedido, tratando de hacerles creer que no es un tema que deben preocuparse mucho. Connors. Será mejor mantenerlo cautivo hasta que Alchemax nos dé los permisos necesarios para interactuar con este proyecto. A estas alturas sería bueno tener apoyo extra, tal vez le deba pedir ayuda a uno de mis colegas, al mejor de todos. Eddie. ¿De quién habla, doctor? Pensando en la persona a la que hizo mención, Connors toca su barbilla pensativo respecto a si aceptaría trabajar con ellos en este proyecto, tiene un ligero recuerdo que estaba ocupado con otro más ambicioso que el proyecto Venom, es más, es uno diferente que podría cambiar al mundo si tiene éxito. Connors. No tengo la certeza si está disponible o no, desde hace meses no hacía nada más que mencionar acerca del proyecto de su vida, energía ilimitada de un reactor en miniatura, es fantástico, ¿no lo creen? Su increíblemente nos sería de bastante ayuda, si tan solo estuviera aquí no tendría dudas que haríamos algo al respecto con este altercado. Ataru. Déjese de misterios, Dr. Connors, ¿a quién se refiere? Haciendo mención a su pasado en Norteamérica, Connors recuerda perfectamente el día que lo conoció como si fuera hace unos días, pero en realidad resulta ser años atrás, donde conoció a uno de los mayores genios de los últimos años, el que cambiará al mundo con su mente y su gran corazón. Connors. El reconocido científico Otto Octavius. Llegué a conocerlo en la Universidad Empire State en Estados Unidos, después de una reunión donde nos invitaron, me quedé charlando una hora con él y otro colega llamado Miles, los tres estuvimos charlando respecto a la especialidad de cada uno, así que sé la capacidad que tienen, el pedirles su ayuda sería indispensable. La cuestión es que Otto es incluso más brillante que yo refiriéndome a la tecnología, con él a mi lado, Warren que también posee soberbios conocimientos en genética tanto como los míos, haríamos grandes cosas con el líquido hasta el punto de perfeccionarlo. Por mencionar científicos de alto prestigio hace que Ataru y Eddie se emocionen al punto de saber que todos juntos podrían terminar el proyecto Venom, eso los motiva a querer seguir trabajando, pero por Connors saben que no lo harán hasta que esté seguro de continuar bajo las órdenes de Alchemax. Ataru. En ese caso, ¿qué haremos por mientras? Seguido de eso Connors simplemente los conduce a la salida haciendo que Ataru haga una mueca de decepción del que imita también Eddie ya que están siendo echados a un lado por su propia seguridad, aunque las razones sean correctas no piensan nada más que están siendo tratados como unos niños. Connors. Seguiré estudiando al simbionte en solitario, resulta ser muy peligroso si no se le tiene el más mínimo cuidado. Mientras tanto quiero que ustedes vayan a divertirse y pasarla bien como adolescentes normales en un fin de semana común y corriente, ya llegará el momento para trabajar pero no será hoy, recuerda Eddie que tienes deberes del instituto por hacer, te has desconcertado mucho por este proyecto que no quiero saber que estás ignorando los estudios, a ninguno de los dos. Sintiéndose también regañado Ataru Silva tratando de aparentar tranquilidad respecto a las tareas del instituto que claramente no hizo hasta ahora, por parte de Eddie él se ve preocupado sabiendo que Connors tiene mucho trabajo en sus manos, quizás podría ser que es mucho para él. Eddie. ¿Está seguro? No quisiera que esté trabajando tanto usted solo. Connors. No te preocupes. Le notificaré a Alchemax lo que tienen que saber y esperaré su respuesta, vayan ya, nos veremos en casa en la tarde, cuídense allí afuera. Cerrando la puerta del laboratorio con ambos afuera, Ataru y Eddie suspiran al mismo tiempo bajando las escaleras cuestionando el accionar de Kurtz. Ataru. Es un poco misterioso, ¿no lo crees? Eddie. Pienso eso desde los 11 años, cuando fui un niño siempre me protegía mucho, tal vez siente que debe hacerlo o bueno, no estoy seguro por qué actúa de esa manera. Detrás de la puerta que había sido cerrada aún se halla Connors, al haber conocido y entablado una conversación con él respecto a la muerte de Hiroshi, el doctor vuelve a su oficina y se sienta en el escritorio tocando su cabeza como si estuviera sintiéndose mal no físicamente sino, de manera psicológica. Carl me pidió ayuda para detener el proyecto Venom pero tu ambición terminó matando a nuestro amigo.
El escucharse a sí mismo en medio de disputa con Hiroshi, que vendado de su hombro salía del hospital para escuchar cabizbajo a Connors, a pesar que sus gritos expresen profundo odio por dentro, sufría por la muerte de Carl y era la única manera de poder desahogarse, revelando a su vez que antes del día de su muerte el padre de Eddie le pidió ayuda para detener el proyecto Venom. Lamentablemente, no pudo hacer nada al ser demasiado tarde. Te culpo a ti y no dejaré que te quedes con su hijo. Yo seré el que lo adopte y me lo llevaré de vuelta a nuestro país. Descuida, no le diré la verdad porque eso lo destrozará por dentro, pero te diré una cosa, la única verdad. La muerte de Carl. Fue culpa tuya y su sangre corre en tus manos. Ese duro momento termina dentro de los recuerdos de Connors, que juntando sus manos vuelve a ver la mirada serena que Ataru mostró cuando confesó haber superado el dolor que le produjo su pérdida, resultando muy diferente a su propio padre, haciéndole creer que él será mejor en un futuro no muy lejano. Connors. Tu hijo no es igual a ti, yo me encargaré de que siga siendo así, aunque no sea su padre ni tampoco el de Eddie, soy el único que puede hacerlo en lugar de ustedes. Más tarde. Ataru. ¿Qué día al menos tengo toda la tarde libre? Entrando a su habitación mientras deja su mochila en el suelo, Ataru respira profundamente disfrutando el placer de por fin tener un tiempo para él. Sin embargo, la alegría no le duraría mucho ya que nota que algo faltaba, no sabía con exactitud qué, pero aún así eso le impide relajarse como desea. Ataru. Mi dormitorio no suele estar tan callado. Viendo en cada rincón, incluso dentro del closet o debajo de su mesa, Ataru, al no encontrar nada, sonríe levemente dándose cuenta de la ausencia de alguien. Ataru. Lum no está, ja, ¿qué más da? Estoy solo y no tengo que soportar su molesta presencia, ¿qué más puedo pedir? Finalmente me voy a relajar por un día entero sin tener que oír su odiosa voz o sus constantes quejas. Tirándose al suelo de espaldas, Ataru estira sus brazos revolcándose en el suelo como si de un cerdo en un charco de lodo se tratara, para después tratar de dormir un poco, cerrando sus ojos lentamente, emanando la tranquilidad que necesitaba desde hace mucho. Ataru. No recordaba tanto cómo era el silencio de mi habitación. Sumergido en su oscura mente para empezar a soñar, Ataru lo hace quedándose profundamente dormido, imaginando la nada absoluta hasta que una luz lo ciega de imprevisto, escuchando una voz femenina que en forma de ese destello se hace presente para que el momento exacto donde sintió algo profundo en su corazón pueda resurgir. Ataru dentro suyo. Tiene mucho por ofrecerle a este mundo. El escuchar lo que mencionó Lum en la conversación que tuvo con Shinobu hace que Ataru despierte de golpe, sentándose sintiendo la brisa del anochecer correr por su cuerpo, y al sentirlo ve a través de la ventana que la Oni todavía no vuelve, pensando que quizás las palabras que le dijo ayer la hirieron tanto que no quiere ni verlo. Ataru. ¿Habré sido muy rudo con ella? Parándose al costado de la ventana, Ataru ve el cielo para seguido de esto inclinar su cabeza, mostrando que dentro suyo se siente culpable por tratarla de esa manera, por más que ella se esfuerza por él y lo mencionó en su momento cuando entró a la habitación de Norman, pero ahora lo ve a la perfección. Su culpa es tanta, que se cae de espaldas chocando su nuca con el suelo cuando oye su celular timbrar, sin importarle el dolor responde al pensar que puede tratarse de una emergencia de Eddie o el Dr. Connors. Ataru. ¿Aló? Ataru Moroboshi al habla. Robbie. Gracias a Dios que respondiste, Ataru, necesitaré tu ayuda para mañana. Al ser Robbie el que le hizo la llamada, Ataru logra aliviarse bastante, descartando de que pueda tratarse de Eddie o Connors teniendo un problema con el simbionte. Después de ello se levanta más cuerdo, cuestionando la razón de su llamada al no tener una desde que fue a vender las fotografías hace unos días. Ataru. Robbie, me tomaste un poco desprevenido, disculpa. ¿Qué sucede por allá en el bugle? Robbie. Es Jonah, está furioso ahora mismo porque no tenemos algún periodista de campo que cubra el festival de Oscorp mañana por la tarde, específicamente alguien que tome fotos, y ya sabes qué. Ataru no entendía bien lo que quería decir Robbie, no hasta que su cerebro se pone a trabajar, ocasionando su preocupación por saber que no tuvieron contacto desde el día que fue al edificio donde residen, y encima con fotógrafo se refería a él siendo su siguiente encargo para ganar el dinero que necesitan. Ataru. Ah. Perdón. Lo siento de verdad. Dile a Jameson que mañana estaré ahí sin demora y lamento tanto no haber ido últimamente. Tuve unos contratiempos que me mantienen ocupado. Robbie. Bueno, lo importante es que irás, solo verifica obtener la mayor información posible del evento, dicen que se hará un anuncio de suma relevancia, toma muchas fotografías o Jameson nos matará a todos. Ataru. Por supuesto, mañana después del evento iré a la oficina, nos vemos Robbie.
Habiéndose despedido de la manera más patética posible y sintiendo una vergüenza muy grande, Ataru golpea su rostro con su celular unas cuantas veces, reconociendo que ni le prestó la mayor prioridad que digamos a su trabajo. Ataru. ¡Qué idiota! El asunto del proyecto Venom y Norman robaron toda mi atención, tanta que podría ser despedido del Daily Bugle, que es mi única fuente de ingresos. Es extraño que lo diga, pero debo tomarme esto más en serio. Una vez se tranquiliza, empieza a pensar detenidamente sobre el festival que dijo Robbie, uno dedicado a la compañía de su mayor y único enemigo público, cosa que le da una idea para poder exponerlo frente a las autoridades con las pruebas que tiene y que fácilmente puede usar en su contra para así limpiar su nombre. Ataru. Aunque si es un evento de Oscorp, Norman debe estar ahí y si lo está, el VHS es mi salvación. Pensando en ese hipotético caso, Ataru aún no contaba con lo más importante, el traje que Lume estaba haciendo desde que le confesó su secreto. Sin ese detalle no podía hacer más, era cuestión suya que pudiera actuar y lo sabía bien, por eso mismo piensa en alguna estrategia para así finalmente obtenerlo. Ataru. Creo que lo mejor es pedirle que me acompañe, no es porque quiera o porque me agrede la idea, me ayudaría mucho que tenga listo mi nuevo traje si algo malo llega a suceder, nada más, diablos, pero no sé ni dónde está. Suspirando de frustración por pensar que no tiene un medio por el cual pueda comunicarse con Lum, Ataru sonríe de repente para caminar por todos los lados de su habitación hasta encontrar la máscara que usó ayer para descubrir los secretos de Norman. Esto lo hace contar en su mente las cosas que puede hacer esta simple máscara. Ataru. Creo que Lum mencionó que una de las funciones de la máscara era poder contactarme con ella. Veamos si es cierto. Al ponerse la máscara para ver la interfaz de nuevo, Ataru se pierde una vez más como ayer pensando cómo activar la función que quiere. Después de todo, todavía no se le instruye para usar la máscara a la perfección. Ataru. ¿Cómo funciona esta cosa? Tal vez tengo que hablar, llamar a Lum. ¿Esta cosa necesita datos móviles? Si fuera un celular lo haría con los dedos. Lum. O con la voz, cariño. Oír a Lum de manera casi instantánea hace que Ataru se quede en silencio un tanto apenado que convenientemente lo haya sorprendido quejándose de su trabajo. Ataru. ¿Me oíste? Lum. Cuando menciones llamarme u otra función la máscara lo hará, incluso si lo piensas ya que tiene una conexión neuronal cuando lo llevas puesto. Ataru continúa sin decir alguna palabra después de escuchar ese detalle, el silencio solo hace que Lum se impaciente por saber la razón de su llamada, causando a su vez que el castaño recupere el sentido. Lum. ¿Y bien, por qué me llamaste? Ataru. ¿Y esa frialdad? ¿Ni un abrazo? Es decir, ¿estás molesta? Te noto un poco, ¿cómo podría decirlo sin sonar insultante, resentida? Lum. Tan solo pienso que ayer fuiste muy desconsiderado al hablarme de esa manera a pesar de haber intentado ayudarte respecto al simbionte. Ataru. ¿Con qué era eso, y qué hay de malo? Es la verdad, es mi problema no el tuyo, no debes decirme lo que tengo que hacer solo porque crees que eres mi esposa. ¿No te molestaría que te dijera no hacer algo que deseas con todas tus fuerzas realizar? Lum. Es completamente distinto, esta cosa es un arma de destrucción en las manos equivocadas y el que no me apoyes o trates de ignorarlo llega a preocuparme tanto por ti como a los que quieres. El silencio es la única respuesta que Ataru le da a Lum y ella, un poco decepcionada, se cuestiona a sí misma si puede cambiar la forma de pensar de su tesoro frente a esta discusión. La cuestión es superar su orgullo, pero, al final eso parece casi imposible de hacer. Lum. Tal parece que no estaremos de acuerdo en este tema, no importa cuánto te lo advierta, sigues haciendo lo que se te plazca. No pienso decirte nada más, a pesar de las consecuencias, es tu decisión. Esa última palabra hace que Ataru se quede perplejo al ser justamente lo que hizo mención el día de ayer, el decidir el rumbo que la vida le ofrecerá, pero por algún motivo, no se siente bien con el hecho de recordarlo. No me arrepentiré por nada de lo que haré, no como papá lo hizo gran parte de su vida. Mi camino es mucho más importante que el suyo. La culpa de haber menospreciado lo que hizo Hiroshi en vida y también haberle hecho a un lado a Lum cuando trató de ayudarlo carcome su mente, haciéndolo ver que cuán equivocado estuvo en ese momento. Este malestar al fin lo hace notar que la Oni está a punto de cortar, dándole la voluntad suficiente de detenerla para tratar de al menos arreglar las cosas. Ataru. Espera. Lum. ¿Qué quieres ahora? Estoy ocupada tratando de ayudarte como una idiota a pesar de que no lo valoras, desprecias todo lo que trato de hacer por ti. Ataru. ¿Quieres ir mañana al festival de Oscorp conmigo después del instituto?
Esa simple petición hace que ahora Lum sea la que esté asombrada sin poder responder, tan solo oía la respiración de Ataru, que era una que expresa su molestia, no con ella ni con otra persona sino por su forma de ser, la que tantos problemas le dio en el pasado, que ahora no desea tenerlos jamás con las personas que lo rodean, incluyendo a la Oni. Ataru. Supongo que es la única manera para que me perdones, después de todo, tienes razón. Haciendo memoria no solo al juego del pilla-pilla donde en el final la odiaba por hacer que rompa con Shinobu, sino también los primeros días los cuales comenzaban a convivir en la misma casa, pasando los días evadiéndola la mayor parte del tiempo tanto en el instituto como siendo Spider-Man, la soledad que pudo haber sentido por estar en un nuevo planeta sin la compañía del chico que es la razón por la que está ahí, todo ello hace que se lamente tanto que no puede pensar en otra cosa más. Ataru. Fui muy indiferente contigo desde el día que llegaste a la Tierra, te mantuve aquí encerrada y quiero que me perdones, sé que no es justo que te trate de esta manera cuando tú estabas tratando de ayudarme, el tema con el simbionte, el legado de papá. Es complicado, me hace actuar como un verdadero idiota, lo puedo ver ahora que incluso dije que mi camino es más importante que el suyo, pero aún así, siento que es la mejor manera de honrar lo que una vez hizo en vida. A pesar de haber mencionado que Ataru trató de alejarla de él desde el primer día, Lum no es capaz de enfadarse por eso ya que sabe cuánto sufrió Ataru desde ese momento, no conocía la historia de su padre, pero lo que acaba de decir la hace pensar acerca de la razón por la que no lo conoce hasta el momento. Las dudas que pudiera tener ya no importan más, ya que sospecha por primera vez la razón por la que Ataru pone su vida en peligro tratando de ser un héroe. Lum, ¿estás seguro que es la única manera? Sintiéndose en calma al oír a Ataru abrirse con ella similar a como le confesó ser el hombre araña, Lum forma una sonrisa para sentir respecto a la pregunta del arácnido, habiendo dado un paso más a lo que les depara su futuro. Lum. Bueno, si insistes en invitarme, iré contigo. Pero con una condición, si ves que no es posible lograr algo con el simbionte debes destruirlo. Prométeme que lo harás. El aceptar resulta ser difícil para Ataru más sabiendo que ve al líquido como una herencia de su padre, no obstante, aún así cada vez va creyendo en lo que Lum le dijo, tanto que acepta en el hipotético caso que el proyecto Venom se termine saliendo de control. Ataru. Lo juro, en el momento adecuado lo haré. Habiendo llegado a un acuerdo entre los dos, se ve a los dos en suma tranquilidad. Ataru solo veía el cielo anaranjado que le transmite paz mientras Lum con el traje en una mesa continúa trabajando con más empeño para tenerlo listo cuando su tesoro más lo necesite. Lum. Te creo, le daré los últimos detalles al traje y bajaré pronto, estará listo para mañana así que espera con ansias mi regalo. Presenciando una vez más cuánto Lum hace lo posible por complacerlo, Ataru deja de observar el cielo para inhalar profundamente y al exhalar trata de esa manera, darle su más sincero agradecimiento como se debe. Ataru. Lum, dije que no te he devuelto el favor que con tanto esfuerzo me haces, y sé que no importa cuántas veces lo diga aún así, te lo agradezco mucho. Esperando pacientemente la respuesta que Lum le puede ofrecer, Ataru cierra sus ojos un tanto apenado hasta que acompañado de una pequeña risa lo hace. Lum. De nada. Todo lo hago por ti, tesoro. La llamada se corta y en el momento que Ataru se quita la máscara se le puede ver mucho mejor que antes, el peso que cargaba se había ido causándole nada más que alegría tanta que al volver a tirarse al suelo, los pensamientos negativos que tenía se esfumaron por completo. Ataru. ¿Quién lo diría? Ahora me siento mejor conmigo mismo. Oscorp, esa misma noche. Hola papá, no has vuelto el día de ayer ni hoy. Sé que siempre estás ocupado y lamento interrumpirte, pero quisiera saber cuándo volverás a casa. En un escritorio completamente vacío un celular reproducía un mensaje de voz proveniente de Harry, se oía muy preocupado a la vez de triste, deseando que su padre responda a las llamadas que le hizo pero que por algún motivo no lo hace ni lo hará, aunque ya lo sabe no pierde la esperanza de que lo hará. Te extraño, papá, y te quiero, a pesar que no tengas tiempo para mí. Aquel mensaje termina y al lado del celular se ve un asiento mirando a través del enorme vidrio de la oficina que daba hacia la ciudad. Se veía luminosa como una hermosa combinación de luces, sin embargo eso no le interesaba a la persona sentada, es Norman que se veía una mirada perdida en él por conocer lo que sucederá dentro de poco. Guardia. Disculpe señor Osborn, me dieron la orden de acompañarlo a la salida, ha estado en su oficina desde el día anterior y su tiempo límite para terminar sus asuntos terminó, recogió las cosas de su oficina. Después de unos segundos de haber oído al guardia Norman no hace más que agarrar una caja entre sus pies la cual contenía unas cuantas cosas y levantarse para seguirlo a través de los pasillos al mismo tiempo que el magnate posa su mirada en su uniforme para seguido de esto mirar al frente fijamente con una última petición.
Norman. Dime, ¿me darías unos minutos? Tengo un asunto pendiente que hacer en el laboratorio. Guardia. Disculpe, las órdenes fueron claras, debe abandonar el edificio. Norman. Piénsalo, te recompensaré bien o puede que te lamentes después. Guardia. Por favor, no puedo arriesgarme por ninguna petición, necesito el trabajo. Norman. Es una lástima, de verdad. Aparentemente tropezando con el suelo dejando caer a su vez sus pertenencias, Norman se arrodilla sorprendiendo al guardia que se mantiene extrañado por la acción que realizó sin previo aviso. Guardia. ¿Qué? Sujetando una porra de la ropa del uniformado, Norman golpea con todas sus fuerzas la cabeza del guardia a traición para después seguir atacando salvajemente su cráneo a tal punto de dejarlo noqueado. Una vez verificó que es así, lo levanta hasta cruzar una puerta donde lo deja oculto, habiendo agarrado su gorro para así ocultar su rostro hacia las cámaras que podría haber yendo al laboratorio. Norman. No hay marcha atrás, tomé una decisión y esta será la única salida que tengo, para no dejar que destruyan todo lo que he construido. Justo antes de cerrar la puerta, Norman de reojo reconoce un arma de fuego en el equipo que lleva el guardia, esto lo hace pensar detenidamente si debe cruzar la línea de la vida y la muerte, pero al saber que si lo atrapan todo terminará, no duda en hacerlo. Científico. ¿Es señor Osborn? Ahora nos pasamos al laboratorio donde unos científicos estaban saliendo hasta ser sorprendidos y amenazados por su antiguo jefe que los obliga a volver a entrar a la habitación donde balas se oyen dentro y al ver lo que sucedió, Norman mantenía el arma entre sus manos con una mirada perturbada pero decidida en continuar con su objetivo mientras observaba los cadáveres de aquellos científicos regados en el suelo como si de animales se tratase. Norman. No fue personal, en serio, tan solo, no podía dejar testigos de mi plan ni tampoco de la fórmula. Ignorando tanto los cadáveres como sus dudas, Norman llega a un espejo en medio del laboratorio el cual dispara salpicando los fragmentos por varias partes, revelando así un estrecho pasillo que recorre hasta llegar a un pequeño almacén que en medio una vitrina resguarda un tubo de ensayo que contiene un líquido verde responsable de hacer sonreír a Norman con solo verlo. Norman. No tengo a nadie más que a mí y si mi fortuna no es suficiente, mi ambición por el poder lo será y tomaré lo que me pertenece a la fuerza si es necesario. Haciendo añicos el vidrio con el mango de la pistola, Norman sujeta el tubo de ensayo guardándolo en su ropa con la pistola para correr rápidamente hacia la salida donde huye de la escena del crimen a altas horas de la noche. Norman. Lo hice, de verdad, acabé con sus vidas. En completo estado de delirio al procesar lo que hizo, Norman camina en las calles por más de una hora, deteniéndose una vez llegó a su mansión, ya más cuerdo respecto a los asesinatos. Norman toca el timbre muchas veces, esperando alguna respuesta para después oír que alguien contesta. Norman. Bernard soy yo, abre la puerta ahora mismo. Sus órdenes son realidad y las puertas de la reja de la entrada a la propiedad se abren dejándolo pasar para posarse en la puerta de la mansión donde Bernard lo espera aliviado al verlo finalmente luego de una inesperada ausencia. Bernard. Señor Osborn, qué sorpresa más grande, estuvo un día entero desaparecido, ¿está bien? Debido a la pregunta, las imágenes de los científicos asesinados pasan por los ojos de Norman atormentando su debilitada mente hasta que pasan al recordar el mensaje de voz de su hijo dándole las fuerzas suficientes para aparentar que nada había sucedido. Norman. Me fue bien, ¿y Harry? Bernard. Descansando en su dormitorio, recuerde que mañana tiene que ir al instituto y en la tarde. Norman. No importa, gracias por quedarte, ya puedes irte. Ahora iré a mi habitación a dormir. Bernard. Disculpe un segundo, señor. En medio de las escaleras que conducen al segundo piso, Norman se detiene volteando hacia su mayordomo que menciona la reunión de ayer con el único objetivo de hacer que la conciencia de su jefe se enfoque en la supuestamente persona más importante para él, como una manera de hacerle ver que no está viendo a su hijo ser feliz después de tantos años alejado de los amigos que siempre quiso desde niño. Bernard. Quería informarle que el día de ayer Ataru Moroboshi y su pareja Lum, la alienígena, estuvieron aquí con la señorita Shinobu Miyake. Los mejores amigos de su hijo se han reencontrado con él, ¿no le da gusto? Al menos algo bueno sucedió en una de sus constantes ausencias en la vida de Harry. Las intenciones de Bernard eran buenas a vista de cualquiera excepto la de Norman, que en lugar de importarle la felicidad de Harry decide ignorarlo haciendo ver que no hay nada más importante para él que su trabajo. Norman. Como sea, en estos momentos no tengo cabeza para andar sonriendo por una tontería. Buenas noches, Bernard. La mirada de Bernard cambia repentinamente a una indignada por semejante actuar suyo, le resulta tan despreciable que frunce el ceño mientras da media vuelta y camina hacia la entrada para marcharse como ordenó Norman. Bernard. Espero que pueda dormir bien, señor Osborn.
La puerta se cierra con aparente fuerza en el momento donde Bernard se retira haciendo que Norman sonría al por fin estar solo y con la oportunidad de guardar la fórmula. No obstante, en el preciso instante que abre su dormitorio siente una corriente de aire entrar a su habitación desde la ventana haciendo que la vea quedándose en shock instantáneamente. Norman. Alguien estuvo aquí, el seguro de la ventana, no. Al notar el seguro tirado en el suelo Norman se aterra y corre hacia el estante de libros abriendo su oculta habitación para darse con la sorpresa que nada había cambiado, esto no le satisface y yendo hacia la computadora la utiliza abriendo la compuerta donde el simbionte reposaba. Norman. Alguien irrumpió en mi dormitorio y si el líquido no está eso quiere decir que, es alguien que conoce esa masa negra. En el momento donde el líquido debería mostrarse, no lo hace ya que el contenedor estaba completamente vacío haciendo temblar a Norman al presenciar que alguien logró realizar su más grande temor. Norman. No está, el proyecto Venom fue robado. Este altercado no evita que Norman empiece a buscar culpables de esta peligrosa situación, el que lo tomó debe ser alguien que sabía de su existencia aparte de él además de no culparlo directamente con la policía ya que, si no hubiera sido arrestado hace horas, es alguien más, oculto entre el anonimato. Norman. ¿Habrá sido él? El otro sujeto que conocía el simbionte es él, Spider-Man. Al escuchar la conversación que tuvo con Ataru la primera vez que se vieron frente a frente en su oficina las dudas se hacen afirmaciones dando como único sospechoso al enmascarado generando el odio de Osborn que se hace cada vez más grande sabiendo que así como él muchos otros lo hundieron en la miseria en la que se encuentra. Norman. No por nada sospechaba que yo lo había robado de los almacenes de Alchemax, ese miserable arácnido se atrevió a venir a mi casa a pesar de la amenaza que le hice con la policía, maldita sea. Mañana Oscorp dejará de ser mío, sin el simbionte no tengo garantía alguna de poder crear una nueva compañía, además de la cura, no puedo fallar otra vez, a él no. Al menos, te tengo a ti. Sacando la globulina verde de su ropa, para ver después la cabina que vio Ataru el día anterior, Norman piensa en cada una de las personas que decidieron traicionarlo dándole los motivos para hacer lo que menos esperó realizar, sin antes pensar en lo que le sucedería si el compuesto llegara a fracasar. Norman. Los avances que realizamos apenas llegan al 50%, la globulina verde está terminada a la mitad, los riesgos son muy altos y las repercusiones exorbitantes. Lastimosamente ya no poseo las herramientas para seguir trabajando en él, pero si tiene éxito, podría usar mi propia sangre para replicarlo, una vez termine de vengarme de aquellos que se atrevieron a traicionarme, esto no puede ser un fracaso como mis anteriores inventos, solo así, puedo salvarlo y deshacerme de aquellos que intenten detenerme. Acercándose cada vez más hacia la cámara, la ira y locura de Norman se ve aumentando de manera constante al punto de llegar a ver el compuesto pensando en lo que puede obtener una vez tenga el gran poder. Norman. No se desharán de mí como un perro, resurgiré y volveré a la cima del poder mundial. Es el único camino que puedo tomar, por ese deseo tomaré las riendas de mi vida, cueste lo que me cueste. Poniendo la globulina verde en la máquina para seguido de esto entrar en ella, Norman la activa sin importarle las consecuencias, notando cómo el proceso inicia y un gas sale debajo suyo revelando que se trataba de una cámara de gas, una vez inhalado logra sentir cómo su mente se apagaba lentamente y su cuerpo perdía el control, moviéndose como si estuviera comenzando a convulsionar por dentro perdiendo así el control de su propio ser, si no fuera por algo. Estás fuera Norman. Repentinamente Osborn abre los ojos notando que había vuelto a esa fatídica noche, podía ver a cada una de esas alimañas, viéndolo fijamente esperando alimentarse de su fortuna, su imperio, pero en esta ocasión no sería así, el gran poder había dominado todo de su ser y para no dejar que lo destruyan, él lo haría sin dudar en matar o no como lo hizo siendo Norman Osborn. Norman. No, esta vez no lo estaré, no dejaré que hagan conmigo lo que se les plazca. Sintiendo cómo su fuerza y energía aumentan de manera descomunal, Norman pierde el juicio de su razón y comienza a atacar a los inversionistas de su compañía, matándolos de un solo golpe a cada uno de una manera tan fácil que lo hace reír a carcajadas por sentirse mejor de esa manera, lo que no sabe es que con cada golpe que da afuera de su retorcida mente va recuperando el control gracias a su fuerza de voluntad y deseos de venganza a tal punto de controlar los movimientos involuntarios de sus extremidades hasta cierto punto. Norman. ¿Querías deshacerte de mí? Sujetando del cuello al hombre que dejó para el final mientras el resto había dejado de respirar, Norman cierra cada vez más su mano haciéndolo toser sangre disfrutando la expresión de la desesperada persona enfrente suyo para al fin poner fin a su transformación como a su humanidad. Norman. Entonces ahora yo. Me desharé de ti.
Arrojando contra la ventana al inversionista que le notificó su despido, Norman nota como al chocar los fragmentos del vidrio lo hacen despertar como si esa fuera la representación que finalmente rompió su propia cordura, pero esto no le causa nada, solo una mirada seria que cambia a una enorme sonrisa ni bien sale de la cámara presenciando a su nuevo ser, uno nacido de la ambición y el poder. Norman. Me siento más fuerte, mis sentidos mejorados, yo tuve éxito. Extendiendo sus brazos a lo más alto, Norman ríe con todas sus fuerzas como un lunático para correr hacia la computadora y presionar un botón el cual hace salir del suelo a unos metros suyo un traje militar de color verde y un planeador se hacen presentes definiendo su futuro, uno que estará enlazado con su némesis, para siempre. Norman. Ahora estoy listo, eliminaré a quienes se interpongan en mi camino, al Chemax, el mundo y el hombre araña. Vistiendo el traje y montando el planeador con mucha destreza, Norman se siente mejor que nunca y decide salir de la habitación volando atravesando su ventana yendo al cielo nocturno y así practicar su bienvenida para el festival de mañana. Duende Verde. Todos se arrodillarán a mis pies.